Nuevamente con ustedes y continuando con el programa, aquellos amigos que han sintonizado en estos momentos, estamos hablando de la hipertensión arterial y el daño que pueden ocasionar en sus ojos, denominado retinopatía o daño en la retina por la hipertensión. Recuerden que nuestra línea de contacto vía electrónica es ojoconlavista@hotmail.com y estamos en las redes de Facebook, Twitter y YouTube. Hablábamos en nuestro segmento anterior que los principales daños que ocurren es una hemorragia debido a que los vasos sanguíneos no están capacitados para manejar niveles elevados de presión con la cual el corazón bombea su sangre. Recuerden que los vasos en los ojos son los de menor calibre en el organismo y estos no están sujetos a manejar las presiones elevadas. Pues ustedes explicarán, ¿cómo puede la hipertensión arterial dañar mis ojos? Pues simplemente por la presión elevada, estas tuberías, como habíamos mencionado, pueden romperse y causar algún tipo de sangrado u obstrucción y producir derrames o infartos en su retina. Habíamos mencionado que los principales hallazgos que se originan son las hemorragias y también seguido de esta, como ven acá en esta ilustración, está lo que es los exudados, que es un daño en las paredes de esos vasos, va a permitir, como ven en estas imágenes, la salida y el depósito de estas proteínas y estas se depositan sobre la retina produciendo estos exudados o cambios, como están viendo en esta otra imagen. Abajo a la izquierda se ven los exudados y también los cambios por sangrado, que es lo clásico o patognomónico de la hipertensión arterial, causando un daño en sus ojos. Este líquido derramado que ustedes están viendo acá se representa por estos exudados y estos infartos en la retina van a producir esos cambios o exudados algodonosos. Nosotros sabemos que principalmente uno de los factores es la velocidad con que se instala esa hipertensión, donde hay casos que pueden ser agudos, como las mujeres en gestación o embarazo, que se define como la toxemia gravídica, y los cambios en pacientes con falla renal. También recuerden que no solamente la retina o el telón sensible a la luz es lo que se afecta en el ojo por la presión elevada. Nosotros vemos acá que el daño en la coroides, que es la capa sobre la cual descansa la retina, va a producir cambios hipertensivos y esto es lo que se llama una coroidopatía o daño en la coroides por la presión. Y esto ocurre debido a que la presión elevada va a producir una muerte o un daño en la circulación de esta estructura y es lo que va a producir estos cambios que van a permitir la salida de líquido y va a producir un desprendimiento de retina. Otra estructura que se puede dañar también en sus ojos debido a la presión elevada es el nervio óptico. Recuerden que es la estructura o el cable que transmite toda la electricidad. La luz entra y atraviesa el ojo, se proyecta en el telón o retina y esta la transforma de luz a electricidad y viaja por ese cablecito que es denominado el nervio óptico. Recuerden que la presión arterial elevada va a producir también un daño en esta estructura. Fíjense que estamos hablando de daño en la retina, daño en la capa donde se descansa la retina, que es la coroides, y también ahora en el nervio óptico. Entonces sabemos que la presión arterial elevada es una causa de posible ceguera muy elevada por el fallo de estas estructuras vitales en sus ojos. Miren acá lo que es la neuropatía o el daño en el nervio óptico por la presión elevada, a un mecanismo que aunque no está muy claro, pero se sabe que hay una edematización, hay líquido que se derrama por estas presiones elevadas y esto puede tener diferentes orígenes como la difusión de sustancias que pueden producir un cierre de esos vasos y también pueden causar una disminución en la falta o suministro
de sangre en sus ojos. Miren acá lo que serían diferentes ejemplos de daño en el nervio óptico, el cual no va a permitir una transmisión adecuada de ese estímulo nervioso, y ustedes van viendo desde los casos precoces, agudos, así como también ya un daño crónico, y luego va a terminar en un proceso de atrofia o de una muerte de todas las fibras que van a formar ese nervio óptico. Hay diferentes manifestaciones. Nosotros como oftalmólogos debemos de valorar los pacientes, y recuerden, como habíamos mencionado, que el ojo es un órgano que se permite evaluar tanto las arterias, o sea, tanto su superficie exterior como la parte interna en su propio lugar. Sin ser removido, el ojo se puede evaluar en la totalidad de su extensión. Además, todo que ocurre en sistémico, que puede ocurrir en diferentes partes de su órgano, se puede diagnosticar mucho tiempo de antelación antes de que los órganos bases den su manifestación. Caso de esto es la hipertensión arterial. En la mayoría de los casos es detectada por estos hallazgos que estamos describiendo en sus ojos antes del paciente sufrir algunas dolencias. Recuerden que la hipertensión se define como un enemigo silente, no da ningún tipo de manifestación hasta que ya presenta algún tipo de compromiso mayor en su organismo. Nosotros como oftalmólogos, repetimos, podemos diagnosticar estas afecciones con un simple examen oftalmológico dilatando las pupilas, y lo que nosotros evaluamos, como ustedes están viendo acá, son estas manifestaciones. Los vasos sanguíneos comienzan a adelgazarse, como están viendo en la imagen, en su monitor, y van a producir lo que se define como hilos de cobre o de plata. Esto va a depender de la reflectividad que tengan a la luz cuando nosotros evaluamos sus ojos por dentro, y esto es parte de los primeros hallazgos que encontramos y que deben de ser evaluados por los oftalmólogos, y es el estrechamiento de estos vasos, como habíamos definido anteriormente. Otras manifestaciones son las tortuosidades o venas varicosas que se producen por estos cambios, así como obstrucción y algunos infiltrados que pueden tener algún tipo de cambios en la retina. También se van a producir a nivel de las venas, no solamente las arterias, sino las venas van a producir cambios en la tortuosidad, se van a poner de mayor calibre, se van a ingurgitar, y recuerden que estos vasos producen una compresión, las arterias producen una compresión sobre las venas, y estos son de los primeros hallazgos que podemos detectar como oftalmólogo antes que ustedes sientan alguna dolencia por la hipertensión arterial. Esto resume la importancia que tiene de una evaluación oftalmológica con una periodicidad de 1 o 2 veces por año. No necesariamente tienen que esperar que su agudeza visual disminuya o que presenten algunos cambios súbitos en su visión. Una evaluación con dilatación pupilar, evaluación de todo su ojo por fuera y dentro, puede muchas veces evitar algún tipo de daño. En la parte venosa estos cambios se producen, fíjense acá en pantalla, donde se van a producir esos estrangulamientos en las venas, como están viendo ustedes definidos. Esto puede simplemente producir una compresión o diferentes hallazgos como el cambio de tortuosidad, la dilatación y la oclusión en ese sistema venoso puede producir algún tipo de daño. Y fíjense los diferentes esquemas en este diagrama donde se puede producir cambios ya evidentes en la valoración oftalmológica de lo que sería la hipertensión. En la parte periférica de la retina, como habíamos hablado, también puede presentarse derramamiento de sangre, exudados, proteínas que se derraman y van a producir cambios anormales en su retina. Aquí ustedes están viendo
las manifestaciones que ocurren a nivel de la coroides, donde hay un escape de ese líquido por la hipertensión arterial. Y fíjense acá donde sería ya un caso de daño masivo por la hipertensión arterial, lo que es una retinopatía. Esto puede producir ceguera en muchos de los casos, dependiendo ya el tiempo que dure estos casos instalados, así como también habíamos hablado de lo que es una hipertensión maligna. El tratamiento no va directamente al ojo, esto es un problema sistémico, esto es un problema de hipertensión arterial. Nosotros como oftalmólogos podemos detectar muchos de estos cambios que hemos descrito mucho tiempo por adelantado que los pacientes presenten algún tipo de problemas. Recuerden que la hipertensión, debido a sus complicaciones cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, son de las principales causas de muerte o de grupo de enfermedades que causan muerte súbita en muchos de ustedes. Recuerden que el tratamiento es controlar directamente la hipertensión arterial por medio de los controles profesionales del cardiólogo, que es el que se encarga de manejar y controlar los problemas de hipertensión. Vamos a una pausa y en nuestro próximo segmento vamos a hablar con la doctora Hadlache sobre cuál es la importancia de una evaluación y valoración completa antes de su cirugía. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué riesgo nos evita? ¿Y por qué debemos de estar bien controlados? Porque un simple procedimiento puede tener repercusiones que, si usted no lo sabe, las complicaciones serían severas. Vamos a una pausa y en un abrir de ojos estamos con ustedes nuevamente.